tardes, compañeras y compañeros. Vamos a iniciar esta segunda sesión, esta transmisión del ciclo que estamos realizando, un ciclo de formación y lucha ecosocialista. Esta es la segunda sesión. La primera sesión la impartió nuestra compañera Leslie Solís, maestra en Ciencias de la Sostenibilidad y militante feminista de la CSR. Y el tema pasado fue la crisis ecológica y climática global, las dimensiones del problema al que nos enfrentamos con el avance del capitalismo. En esta ocasión, como sesión complementaria a ese tema, vamos a presentar el tema de ecosocialismo y la organización para detener la catástrofe capitalista. Complementaria en el sentido de que vamos a presentar una propuesta, la propuesta que nosotras desde la CSR y desde la Cuarta Internacional estamos impulsando a nivel global, que es el ecosocialismo, ¿no? Y en concreto cómo avanzamos en la aplicación de este proyecto político, que para nosotros, como lo hemos dicho en otros momentos, es no solamente una propuesta programática, teórica, de pensamiento, sino también, por otro lado, es un proyecto para la acción, para la organización aquí y ahora. En ese sentido, el tema de hoy, como decíamos, es ecosocialismo y organización. Estará dividido en dos grandes partes esta sesión. Por un lado, el tema de qué es el ecosocialismo, de dónde viene, cómo lo estamos abordando desde México, y por otro lado, cómo avanzar en la organización, en la lucha para detener esta catástrofe. Bueno, yo soy Emilio Telles, soy licenciado en filosofía, militante de la CSR, miembro también del Comité Internacional de Ecosocialismo de la Cuarta Internacional, y también soy miembro de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, CONUR. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, el ecosocialismo, una propuesta urgente ante la catástrofe del capitalismo. ¿Qué es el ecosocialismo? Decíamos que es básicamente dos cosas. Un proyecto político que tiene un sustento teórico y del análisis del desarrollo histórico de las luchas ecosociales, que se fundamenta en lo que llamamos ecomarxismo hoy, y de ello se desprende una visión estratégica, una visión de cómo avanzar hacia alcanzar los objetivos de lograr una sociedad libre, justa, autogestionaria, sin explotación y sin opresión. Estas dos cosas nunca van separadas, es decir, desde el marxismo crítico que desarrollamos e impulsamos, pensamos que la teoría y la praxis y la práctica no van separadas. Entonces, en el caso del ecologismo, hacemos lo mismo, ¿no? Tratamos de vincular el desarrollo teórico más avanzado con la práctica política actual. Entonces, el ecosocialismo como un proyecto es la conjunción de dos grandes corrientes del siglo XX, que es el marxismo crítico. El marxismo crítico entendido como aquella autocrítica que la misma experiencia del socialismo se hizo en el siglo XX, que se iba haciendo en el camino, ¿no? En la crítica contra el capitalismo, ciertamente, pero también contra la burocracia stalinista o contra el desarrollismo, la idea de crecimiento al infinito, etc. Y por otro lado, esta idea confluye con el movimiento ecologista, que a partir de los años 50 del siglo pasado también se va desarrollando como un actor
importante a nivel internacional, con muchísimas formas, ¿no?, de resistencia, de lucha, de propuesta, pero que va siendo un actor que coincidentemente va avanzando en una crítica. Este movimiento ecologista inicial, mucho de él es de izquierda y va avanzando en una crítica también al capitalismo y al productivismo. Entonces, naturalmente confluyen, construyendo una beta de propuesta emancipatoria de este siglo, ¿no? En parte de esta confluencia, en los años 80 se va construyendo ya de forma más clara el ecomarxismo, que retoma el análisis de la explotación marxista, los elementos que hay en las obras de Marx y los marxistas y las marxistas, eh, los elementos que nos permiten profundizar una crítica, ¿no? Y es tan exitosa este avance que se conforma en un corpus, ¿no?, que hoy podemos estudiar como eso, como ecomarxismo, como el análisis marxista de las contradicciones que existen dentro del capitalismo entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Bueno, esta división histórica que se ha hecho entre uno y otro elemento. Entonces el marxismo profundiza con las mismas herramientas analíticas, históricas en el tema de la devastación ambiental, y aporta elementos importantísimos a la crítica actual, ¿no? Son muy potentes, ¿no? Son certeros, y eso le da una potencia, una, una posibilidad de abrir horizonte, ¿no? Bueno, vamos a empezar con ¿qué no es el ecosocialismo? El ecosocialismo básicamente no es ambientalismo, aunque a veces utilicemos luchas ambientales de manera muy laxa. En América Latina lo usamos mucho. Pero el ambientalismo, entendido de manera tradicional, pues es el cuidado particular de las áreas cercanas a una comunidad o a una persona. Entonces es ambientalista aquella que cuida su ambiente cercano, ¿no? Digamos, estas ideas nacientes en Estados Unidos, ¿no?, sobre no importa lo que pase en otra parte, con tal de que donde yo vivo esté bien, sea un espacio sano, habitable, sin importar estas relaciones necesarias que existen en realidad entre los ecosistemas de todo el mundo, ¿no? Entonces, este ambientalismo es sobre todo esteticista, ¿no? Se preocupa por cómo se ven las cosas, si es agradable a la vista, lo cual también es importante para nosotras y nosotros, pero no es la base no es el criterio fundamental de nuestra lucha, ¿no? Luchar por un mundo hermoso pasa también por eh, quitar todo ese mundo artificial que crea el capitalismo, que genera paraísos tecnológicos, naturales en ciertas regiones, pero devastaciones con costes de vida en otras partes del mundo, ¿no? Tampoco, digamos, nos guiamos necesariamente por un sentimiento moral de lo bueno o lo malo, ¿no? Tratamos de generar un análisis profundo de lo que significa objetivamente la devastación a nivel mundial, las fuerzas económicas, políticas que históricamente se han constituido, y en ese marco poner nuestro proyecto, ¿no? Aunque hay que apelar aunque apelamos evidentemente a que el mundo debe ser mejor, ¿no?, de que debemos convencer a las mayorías de un proyecto que no cause dolor, que no cause explotación o opresión. Lo cierto es que tratamos de politizar el proceso, ¿no? No nos gusta, no abogamos por un ecologismo superficial, sino que intentamos introducir el análisis político como elemento fundamental en la lucha ecologista, ¿no? Que no resumimos nuestra lucha en aquella de que esto es una lucha entre buenos y malos, ¿no? Sino que son fuerzas políticas y sociales que hay que analizar, entender y combatir, en dado caso.
También nos oponemos al ecologismo antihumanista, aquel que niega la existencia humana o que pone el énfasis en que toda la humanidad es la culpable. Entonces el principal enemigo es la humanidad para poder así dejarle a la naturaleza su espacio originario, ¿no? Nos parece, bueno, es un cliché que se hable que de este tipo de posiciones nacen las posiciones ecofascistas, ¿no? En la que hay un desprecio al ser humano. Entonces no apoyamos ese tipo de ecologismos y tratamos de construir más bien un ecologismo humanista, no especista. Hay otra serie de ecologismos con los que evidentemente no solamente a veces confluimos o con los que acordamos, sino que integramos, ¿no? Por ejemplo, el ecofeminismo, las compañeras dentro de la organización y la Cuarta Internacional están integrando una perspectiva de ciertas corrientes del ecofeminismo para potenciar la lucha por la emancipación, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de corrientes con las cuales hemos estado en diálogo, sin embargo, son extremadamente débiles. Bueno, una vez explicado qué es lo que entendemos por ambientalismo y qué no es el ecosocialismo, pasamos a hablar del marxismo crítico, ¿no? Que es esto que ya decíamos al principio. El marxismo crítico pues es la continuidad después de Marx y del mismo Marx de la crítica hacia el capitalismo, pero también la crítica a lo que fue la experiencia estalinista del socialismo burocrático en los países orientales del mundo, ¿no? Rusia, China misma, ¿no? Entonces el marxismo crítico fundamentalmente retoma la premisa marxista de que el movimiento socialista, ecosocialista no puede avanzar si no hace una fuerte y profunda autocrítica de cada paso que da y que eso diferenciaría el pensamiento marxista y lo haría libertario, ¿no? Eso lo distinguiría de los pensamientos dominantes, hegemónicos que nacen en el auge del capitalismo de finales del siglo XIX y XX, en el que la crítica del proceso humano de construcción de su mundo no existe, ¿no? Todo es un seguimiento ciego a la producción, al progreso, al crecimiento económico. En cambio, el marxismo avanzaría criticándose, cuestionándose sus mismos desarrollos. Y bueno, hay muchísimos autores con ese espíritu, ¿no? Dentro del movimiento que por suerte han dejado un legado para que tras las experiencias del socialismo burocrático o estalinismo se pueda seguir replanteando el marxismo de manera fresca y actual. El ecosocialismo toma sus bases, como decíamos, de los análisis marxistas del mismo Marx, ¿no? Marx básicamente desde su juventud, los escritos del 44, por ejemplo, ya asumía que el mundo natural y el mundo humano tenían una fractura artificial, enajenada, pero que en realidad la naturaleza era parte del ser humano. No había una diferenciación esencial, ¿no? El pensamiento pasado hacia una división completa entre lo que era el pensamiento y la realidad. Hubo muchas formas de tratar de divorciar y de enajenar las características fundamentales del ser humano, entre, por ejemplo, Kant, que hacía un énfasis en que la razón era una cosa y la sensibilidad era otra, y eran distintos aspectos de una misma, separados de una misma, del ser humano, ¿no? Llegando a decir que en realidad nunca podríamos conocer los objetos por esa enajenación, o nunca podríamos llegar a conocer la realidad
que el mismo ser humano construía. Marx empieza a tratar de romper con esas concepciones que fragmentan al ser humano y expresa que el ser humano es naturaleza, que por eso el proceso de destrucción natural no es solamente un proceso de destrucción de lo otro, de lo exterior, de lo que está afuera, sino es un proceso de autodestrucción finalmente. Entonces hay una suerte de visión de un ser humano naturalizado, ¿no? Atado, amarrado esencialmente a los procesos naturales, pero también una naturaleza que se va constituyendo a partir de la actividad con el ser humano y que esa naturaleza es lo que el ser humano ha hecho de ella también, ¿no? Entonces hay una relación que para Marx el elemento central de esa transformación histórica es el trabajo. El trabajo como un elemento de relación con la naturaleza para la supervivencia humana, para el desarrollo tecnológico, científico, etc. Entonces, como vemos desde Marx, hay una visión de que no hay una separación fundamental, esencial, entre la naturaleza y el ser y las sociedades humanas. De manera más general, cuando Rosa Luxemburgo expresa socialismo barbarie, que hoy desde el ecosocialismo asumimos que tenemos que retomar esa frase como ecosocialismo o barbarie, Rosa Luxemburgo está construyendo la idea de por qué es urgente que salgamos del capitalismo, de por qué no solamente el capitalismo genera guerras o genera situaciones de crisis donde la miseria de las mayorías es lo que se pone en evidencia, sino también reactualizando eso, nos dice que puede haber un retroceso enorme en las conquistas de la civilización, ¿no? En las conquistas humanitarias de la civilización, y tendría que ver hoy con la devastación ambiental y las consecuencias de esta crisis ecológica aún de dimensiones desconocidas, pero ciertamente globales, ¿no? Mundial. Entonces, retomar esta visión de Rosa Luxemburgo, no solamente de que el capitalismo tiene crisis cíclicas, sino que esas crisis cíclicas se pueden concentrar en una gran situación de catástrofe humanitaria que ella le llama barbarie, sigue siendo válido. Y el marco de las crisis que vemos hoy sigue siendo sigue presentando este análisis como cierto, ¿no? Es decir, hoy vemos una crisis de 2008 que nunca acabó de la que nunca acabamos de salir, inicia en 2017, 2018 un estancamiento en el crecimiento de la economía, se desarrolla una crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, que golpea aún más la dinámica social y económica mundial, atravesada por una crisis ecológica que ya está mostrando sus más fuertes consecuencias y por los cuales empiezan a hacer desde 2019 un movimiento juvenil y también de ciudadanos a nivel global en contra de esta catástrofe, ¿no? Entonces, digamos, las reacciones sociales también son la muestra de que las sociedades están percibiendo que esas crisis en el capitalismo ya no solo son cíclicas, sino que nos estamos acercando a una crisis aún más grande. Bueno, otro pensador importante para nutrir el pensamiento crítico fue Walter Benjamin, quien asumía que tenemos que romper con este paradigma del marxismo clásico en el que las sociedades, los trabajadores tenían que agarrar el ritmo que llevaba el capitalismo para ir junto con el progreso,
pero liberándonos de las clases poseedoras de la burguesía y retomar el mando de este mundo por parte de los explotados y de los oprimidos, ¿no? Y esta visión se cristalizaba en un tren que avanzaba. El capitalismo era un tren enorme en el que al mando iban las clases dominantes, las clases dirigentes. Sin embargo, para Walter Benjamin, la dirección que estaba tomando ese tren era una dirección catastrófica. Entonces la clase trabajadora no tenía que subirse ese tren para tomar el mando, sino que tenía que subirse ese tren para poner el freno de emergencia y construir una alternativa distinta, un camino nuevo hacia la humanidad, ¿no? Es muy sintomática esta imagen que nos muestra Walter Benjamin para pensar los problemas actuales, ¿no? Finalmente, para nosotros el marxismo, y esto que hemos dicho anteriormente, no tiene que ver con que el marxismo sea una ciencia que nos va a descifrar de manera prístina el futuro y nos va a decir todo, ¿no? Nos va a decir todo acerca del mundo. El marxismo es una herramienta. El marxismo lo utilizamos en la lucha ecosocialista como una orientación para mantenernos en la lucha con los de abajo, con los explotados, para no confundir quién es el enemigo. No, nosotros no pensamos que el marxismo es una fórmula que aplicando un método o conceptos estrictamente ya codificados vamos a saber lo que es verdad en todo momento, ¿no? Más bien pensamos y tomamos al marxismo como una teoría crítica de la lucha social y de la transformación del mundo. Es decir, es una herramienta teórica con un objetivo, ¿no? Estas son palabras de nuestro querido Daniel Ben Said, fallecido en 2009, que resume gran parte de lo que pensamos nosotros que es esta herencia revolucionaria del marxismo y cómo la resumimos en pocas palabras. Bueno, eso no quita que tomemos elementos del marxismo que los tomamos como orientaciones generales, como decíamos, no inamovibles, siempre hay criterios coyunturales que pueden modificar mucho, pero bueno, se entenderá más cuando lo expliques. Digamos, y esta parte de la exposición también es para quienes no han tenido jamás algún acercamiento al marxismo y necesitaríamos explicar por qué vinculamos la lucha ecosocialista ecológica con el marxismo, ¿no? Para que sea una lucha, nosotros creemos, más efectiva. Bueno, tomamos del marxismo la idea de que la sociedad está dividida en clases, ¿no? De que hay quienes tienen los medios de producción y dirigen este mundo, ¿no? Son los poseedores, los grandes magnates constituidos en corporaciones y en colusión con los gobiernos, y que para que el mundo funcione necesitan tener el mundo dividido en clases, ¿no? Básicamente, las clases trabajadoras, que son hoy más que nunca, hay mayor cantidad de individuos que están dentro de esta categoría, son asalariados, es decir, son dependientes de algún patrón para recibir su sueldo y bueno, del sistema de la división del trabajo a nivel internacional. Sostenemos que estas clases se encuentran en luchas en diferentes niveles, o por salario, o por condiciones de trabajo, la lucha por cómo se administran las pensiones, o en los mismos barrios, ¿no? ¿Quién controla el agua? ¿Quién controla el transporte? ¿Quién decide cómo? Allí se expresan esas luchas de clase de manera muy amplia en diferentes niveles. Asumimos que hay una relación de explotación y apropiación del trabajo del otro, es decir, que las clases poseedoras se benefician del trabajo de las clases desposeídas, de quienes solo para sobrevivir necesitan salir al mercado laboral a conseguir un empleo. Esta relación de explotación les permite, controlada por las clases dominantes, les permite tener el control
de la dirección que toma la sociedad, es decir, gobiernan la sociedad, ¿no? Y ese gobierno es posible a partir del poder que se genera, el poder económico que acumulan a partir de esta explotación. El marxismo también lo que aporta es uno de los más exhaustivos análisis del capitalismo, ya con 150 años de aportaciones al análisis del capitalismo del siglo XIX hasta el capitalismo del siglo XXI. Entonces, esta aportación es fundamental sobre cómo se ha expandido el capitalismo, qué formas ha tenido, cómo ha transmutado no solamente en una forma en una forma económica, ¿no? Sino en una forma de enajenación social, ideológica, etc. Entonces, de esto se desprende también pues, que el análisis del capitalismo es fundamental para entender nuestra relación con la naturaleza. Y el marxismo pues, ha aportado ampliamente a ello. Asumimos una explicación materialista de la historia, es decir, no pensamos que son las ideas que llegan al mundo para cambiarlas, sino que depende de las condiciones materiales, el desarrollo tecnológico, económico que se tenga, que las ideas se van constituyendo. Obviamente hay una relación también en que las ideas se hacen fuerza, se hacen materia y empieza una determinación mutua. Pero no se puede entender en las ideas como la fuerza motora, ¿no? O los deseos, o la forma en la que la sociedad o las clases dominantes se ven a sí mismas, es decir, la ideología que ellas tienen sobre lo que es su sociedad, es decir, por ejemplo, que vivimos en democracia, entonces la palabra democracia se mistifica y entonces se anulan todas las condiciones de pobreza, miseria que imposibilitan la democracia, pero se habla de que vivimos en democracia y pretenden que eso determine una realidad, ¿no? Cuando en la mayoría de los países democráticos la democracia o es muy deficiente o es una ilusión controlada por las élites. Entonces partimos de las condiciones materiales de la población, de la gente, de la economía, etc. Y también sostenemos que es posible construir una sociedad sin opresión y explotación. Es decir, la experiencia humana nos ha traído a este momento en el que somos conscientes de que vivimos en estas opresiones y explotaciones, pero también podemos transformarlas, cambiarlas, erradicarlas, ¿no? De hecho, porque ha pasado en la historia, han mutado estas formas de opresión, pero también existen experiencias históricas que nos permiten ver que eso puede ser exterminado de la humanidad. Pensamos que la praxis es la clave de la transformación, es lo que decíamos al principio, la unión entre el análisis teórico y la práctica política, la intervención, la organización para transformarlo. Ese es un elemento clave sin el cual no podríamos construir una sociedad distinta de manera consciente. Y finalmente pensamos que la revolución es la expresión que culmina esta praxis de manera colectiva, que también se ha mostrado a lo largo de la historia cómo han sido estos procesos revolucionarios y que hoy el capitalismo sigue haciendo posible esta revolución, ¿no? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en el norte de África, en Medio Oriente, las rebeliones constantes que se dan en los centros mundiales. Hoy la revolución en Myanmar que se está dando en contra de la dictadura militar. Es decir, hay miles de ejemplos, no solamente de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana del 1700 o 1910, sino hoy mismo vemos que las rebeliones sociales no solamente siguen existiendo, sino que están teniendo un carácter cada vez más internacional. Bueno, pasando a otro punto. Vamos a explicar ahora los elementos recuperados para el ecosocialismo, ¿no? De la experiencia de la que hablábamos. En principio, el ecosocialismo retoma la crítica a la ideología del progreso. ¿Qué es la ideología del progreso? La ideología del progreso es
una percepción social impuesta por las élites en la que el progreso material, el crecimiento material de las sociedades se asocia inmediatamente a un beneficio y a un mejoramiento de las sociedades, en general de todas. Es decir, mientras el capitalismo siga creciendo, la gente va a ser más buena, la gente va a tener, va a ser más ilustrada, ¿no? Va a tener más conciencia de su mundo. Eh, Se va a mejorar la forma en la que vivimos, va a mejorar nuestra vida material, y digamos, la ideología del progreso es la utopía del capitalismo, que sorprendentemente después de tantas experiencias sigue existiendo hoy como tal. No, vamos a poder seguir escuchando en los representantes del capitalismo de los centros y de la periferia que el crecimiento económico está ligado al progreso, al mejoramiento moral, material de la gente. Esa ideología que sigue pesando tanto es la dominante, ¿no? Y esa crítica a esta idea, a conjuntar el avance del capitalismo con el progreso moral y material de la humanidad, es el que criticamos desde el ecosocialismo. Y más bien, de manera, yo creo, muy audaz, el ecosocialismo ha propuesto, y lo expone muy bien nuestro camarada Michel Lowey, el progreso en realidad es un avance destructivo. Las fuerzas capitalistas que van creciendo, en realidad, ya han pasado de ser fuerzas productivas a ser fuerzas destructivas. Podemos poner el ejemplo de la creación de la bomba atómica, ¿no? O de los trabajos forzados a los que obligaban a judíos y disidentes en la Segunda Guerra Mundial los nazis, ¿no? Todo ese progreso tecnológico se convirtió en se devino en mecanismos de exterminio humano. Entonces estas fuerzas productivas se convirtieron en ciertos momentos en estas fuerzas destructivas evidentes, ¿no? Es decir, una bomba atómica, un campo de concentración. Sin embargo, la forma en la que funciona el mundo normalmente, Amazon distribuyendo paquetes en todo el mundo, las petroleras, esas también, aunque no son evidentemente destrucción inminente de miles de personas, esas también son fuerzas productivas que se están construyendo como fuerzas destructivas de la naturaleza humana y por lo tanto de las condiciones de vida del ser humano. Entonces, esta crítica al progreso es fundamental mantenerla. Entonces, por eso también confluimos con corrientes como el decrecentismo, ¿no? que, que ponen el énfasis en detener el proceso de crecimiento de la economía capitalista, también como parte de desmitificar esta relación entre crecimiento capitalista y mejoramiento humano. Por otro lado, se hace una crítica de la tecnología y de la técnica capitalista. Y un poco remitiendo a la experiencia de la URSS, en la que la forma de producción en realidad solamente se recuperó del mundo capitalista y empezó una competencia por una producción cada vez mayor. Pero la técnica y la tecnología no son neutrales. Tienen la marca de quienes la han creado y entonces la técnica y la tecnología también debe de ser replanteada. Así como Marx planteó, y paso al tercer punto, que el Estado capitalista que la clase trabajadora no solamente tenía que tomar el Estado capitalista en la forma en la que estaba, sino que lo tenía que tomar, transformarlo y posteriormente destruirlo y para socializar las funciones sociales. Lo mismo pasa con la técnica y la tecnología. Entonces también por eso tanto la crítica a la tecnología capitalista como la crítica a la técnica del Estado, es decir, al Estado burocrático, a la construcción de maquinarias que van usurpando las funciones sociales y van sustituyendo cualquier viso
de autonomía social, sindical, etcétera, para construir caminos de liberación, es ahí donde la crítica se debe centrar, ¿no? La crítica a cómo las clases populares toman al Estado que intentan destruir, ¿no? Finalmente, la crítica a la propaganda. La propaganda en el siglo XX ha sido una de las formas de ideologización más poderosas, pero hoy en el capitalismo parece también una fuerza productiva o una fuerza de aceitar el consumo. La propaganda es tan perniciosa hoy en día como cualquier otro elemento de destrucción de la naturaleza. Porque la propaganda, por ejemplo, hoy nos hace pensar que vivimos en el mundo con más conciencia ecológica que ha existido jamás. Gobiernos verdes, empresas socialmente responsables, todo es propaganda. Sin embargo, se está cometiendo dentro del capitalismo la mayor destrucción planetaria en toda la historia de la humanidad. Bueno, estos son los elementos, digamos, del marxismo crítico que recuperamos. Otros elementos que se recuperan de la crítica marxista, bueno, pues son ya habíamos hablado de los elementos de la ecología que hay en Marx, y también hay un concepto muy importante que desarrolla Marx y Engels, que es el de la fractura metabólica. Esta visión que desarrollan Marx y Engels tiene que ver con que ellos se dan cuenta de que los cambios de energía y materia entre la ciudad y el campo son muy desproporcionados, de que lo que se extrae del campo se le ha regresado en materia inservible, que ya no es posible que vuelva a asimilar el ambiente natural, pero también dentro de las ciudades el desperdicio que se mantiene mata lentamente a los pobladores de las urbes, ¿no? Entonces hay una fractura metabólica entre el intercambio de materia y energía, elemento fundamental que ahora podemos visualizar a nivel global. La recuperación del valor de uso sobre el valor de cambio, ¿no? La revalorización del valor de uso, del cual en América Latina Bolívar Echeverría hace mucho énfasis sobre que ese es un elemento también para desarmar las lógicas del capitalismo. Y finalmente, en el nuevo ecomarxismo, la idea de la segunda contradicción del capitalismo, es decir, que no solamente existe como una contradicción la extracción de valor del trabajo del ser humano, es decir, la explotación, que poco a poco, decía Marx, el capitalismo va construyendo su sepulturero, es decir, la clase trabajadora que cada vez es más grande y cada vez es más explotada en términos de la extracción de la plusvalía, finalmente va a ser quien se rebele contra el capitalismo para recuperar el valor de su trabajo, ¿no? Y construir un mundo distinto. No solamente está esa contradicción, que sería la primera, sino una hipotética segunda contradicción en la que hablamos sobre el tema de cómo la naturaleza está siendo también explotada y el capitalismo entra en una paradoja porque una de las fuentes de riqueza del capitalismo es la naturaleza que tiene a su disposición de manera casi gratuita. Entonces el capitalismo lo que hace es destruir su misma fuente de producción, ¿no? De generación de riqueza. Esta segunda contradicción pues generaría una inviabilidad del mismo capitalismo, ¿no? Porque destruye el mundo donde vive, donde el capitalismo es posible. Hay polémica sobre este planteamiento, sin embargo, es importante tomarlo en cuenta. Bueno,
Pasamos ahora a la segunda parte de la exposición, el ecosocialismo como una estrategia. Bueno, tenemos que ubicarnos en el momento histórico en el que estamos viviendo para poder construir esta alternativa de manera más concreta. Desde la Cuarta Internacional y la Coordinadora Socialista Revolucionaria hemos participado en tratar de rearmar al movimiento ambiental, al movimiento social, al movimiento... ¡Ah! Se escucha mucho ruido. Ya, pero no puedo mover para allá. Ok, a ver. Bueno, pasamos a la segunda parte de la plática sobre el ecosocialismo como una estrategia. Ya hablamos del ecosocialismo como las fuentes de las que parte el ecosocialismo, muchos elementos que obviamente no son completos, pero son importantes para tratar de, eh, digamos, definir el proyecto que tenemos, ¿no? En términos más abstractos, sí, pero útiles, ¿no? Sobre todo. Bueno, ahora vamos a pasar al ecosocialismo como una estrategia. Bueno, para nosotros es importante ubicarnos en el momento histórico que vivimos. Ya lo describíamos un poco hace rato. No podemos pensar que la estrategia, que las formas de lucha van a ser las mismas todo el tiempo, ¿no? Por eso tenemos un rechazo, no solamente por
más que un rechazo, marcamos una distancia entre estos análisis localistas, ¿no? Donde muchas veces se reproducen lugares comunes, y que si ampliamos la visión sobre la necesidad de una transformación más global, como una orientación estratégica, es decir, necesitamos un cambio global, eh, nos permite ver lo que vamos necesitando, ¿no? Los elementos que vamos necesitando para esta lucha. Bueno, me voy a explicar un poco más en concreto. Partimos, decíamos, de un análisis internacional, no por un afán de abarcarlo todo, sino por la naturaleza del problema. Estamos en una crisis global, una crisis de dimensiones internacionales que afecta tanto al país más alejado de África, que, bueno, en referencia a nuestro país, como a los países centrales, ¿no? De Europa, Japón, Estados Unidos. Este problema global nos impone una tarea internacional, ¿no? En principio, por eso somos parte de la Cuarta Internacional, con presencia en decenas y decenas de países para coordinar esta lucha, ¿no? Acabamos de tener recientemente nuestro encuentro, el encuentro de la Comisión Internacional, y estamos impulsando el desarrollo en América Latina de un espacio que nos permita llevar las tareas internacionales a nuestra región. Bueno, estas son partes de las tareas que son necesarias para hacer frente al problema actual de la catástrofe ecológica. Entonces, cuando hablamos de la construcción de un balance internacional, tenemos que partir de cómo caracterizamos este periodo histórico, este momento histórico, ¿no? Que es un periodo en principio de una crisis de la ideología neoliberal, ¿no? La ideología del libre mercado a como de lugar, que muchas han caracterizado, y es como se conoce más popularmente, entre globalistas y nacionalistas. Esta es una expresión del fracaso del proyecto neoliberal, que intentaba hacer una expansión mundial de los capitales, y de hecho lo logró de manera exitosa, colonizando Rusia después de la caída del muro de Berlín, implementando de manera agresiva sus políticas militaristas, xenófobas y antiecologistas a todo el mundo, y logró construir un mundo con nuevas polarizaciones muy peligrosas. Parece que estamos saliendo de ese momento de auge del neoliberalismo, del libre mercado. Sin embargo, eso no significa que estemos entrando a un momento más positivo en la lucha, social, porque una de las alternativas que se han construido son las posiciones de derecha reaccionaria, es decir, un nacionalismo xenófobo, un nacionalismo excluyente, autoritario, que se posiciona como una alternativa a este neoliberalismo mundial. Y la izquierda, aunque ha logrado en América Latina o en otras partes del mundo tratar de hacer un contrapeso, en realidad la izquierda también sigue en una crisis, ¿no? Bueno, en términos políticos podríamos decir que la situación va hacia allá. Han nacido dos movimientos muy esperanzadores o que jalan hacia proyectos emancipatorios, que son en principio el movimiento de mujeres, que ha logrado construir huelgas, las llamadas huelgas de mujeres a nivel internacional, con un gran éxito, sostenidas en la demanda de la defensa de sus derechos fundamentales, ¿no? El derecho a decidir sobre sus cuerpos, y que ha sido un ala radical, ¿no? Que ha planteado que se necesita en muchos lugares, como en España, Chile, que se necesita transformar de fondo la sociedad para salir de esta crisis. Otro movimiento que ha salido en este proceso de transición, debemos decir que es un momento de transición en medio de muchas crisis, ¿no? Que a veces podríamos denominar la tormenta perfecta, no lo es. Es una serie de crisis que se concatenan, que no van separadas y que tienen que ver sobre todo con la dinámica del capitalismo.
Entonces, esta nueva situación transitoria, también en lo que se llamó el fin del mundo bipolar o monopolar, perdón, ¿no? Con la hegemonía de Estados Unidos, que parece que transita hacia algo más, que todavía no sabemos cómo va a sentarse, en medio de crisis económicas, ecológicas, de cuidados y con movimientos sociales a nivel internacional. Sobre todo estos dos, pero no son los únicos. Entonces, esa situación pone al movimiento ambiental en un momento pues de ofensiva, ¿no? Que es importante marcarlo. Hay una situación en la que a nivel internacional la conciencia de la gente sabe que tenemos que transformar la sociedad para evitar una catástrofe. Obviamente la derecha ha hecho una campaña enorme en contra de este pensamiento de transformar el capitalismo para salir de la catástrofe. Entonces, la ultraderecha y la derecha liberal han empezado una campaña para decir que la única solución a la crisis ambiental, porque hasta ellos muchos de ellos han tenido que admitir que sí hay una crisis ambiental, pero para salir de esta se necesita, esa solución está dentro del capitalismo, ¿no? Dice tanto la derecha como la ultraderecha. Eh, esa campaña que efectivamente existe, también existe contra las mujeres. Me parece que ahorita esta nueva derecha y los gobiernos neoliberales han puesto énfasis en atacar a las mujeres, en concentrar su campaña, y han dejado un poco a la lucha ambientalista con cierto margen, con mayor margen, ¿no? Es decir, no han tratado de disputar toda esa base juvenil de las nuevas generaciones que está que está luchando contra el cambio climático. Bueno, esta situación a nivel global no es una lucha ideológica, no es una lucha mediática, en el que se está dando solamente en las televisoras, en el Internet. Es una lucha de clases que se está desarrollando en muchos niveles, ¿no? Esta crisis multidimensional está afectando de manera brutal a sectores amplísimos de la población, ¿no? En países del llamado falsamente tercer mundo, hay una agudización del despojo, ¿no? Por saber quién controla territorio. El Amazonas es un gran ejemplo de ello. Entonces, la acaparación y la privatización están a la orden del día. Hay una guerra de clases entre los indígenas y los terratenientes, entre los campesinos y los grandes propietarios. Hay una guerra de clases al interno de las ciudades por el control del agua, el control de la distribución del agua, de la disputa inmobiliaria, también del territorio dentro de las urbes. Las migraciones por el clima son una realidad, ¿no? La expulsión de la clase trabajadora más precarizada de los países periféricos hacia los países centrales, que son crisis que se agudizan. Hoy tenemos en México una sequía de casi el 80% del territorio. Eso trae consecuencias sociales, ¿no? Y esta sequía es el producto del calentamiento global eh, que, que, que pone más difícil la situación a la gente. Hay una degradación social y una militarización a nivel internacional, ¿no? Eso es lo concreto que genera esta expresión. Hay una lucha de clases que está atravesada por el control de los servicios públicos, por el tema de los bienes naturales, ¿no? Que se expresa en una degradación de la vida humana y en una reacción de las élites por saber cómo van a controlar la conflictividad social que se genera de esta crisis ambiental, climática, ecológica. Bueno, a nivel global podríamos decir que esa es la situación. Y bueno, a nivel regional, evidentemente en América Latina tenemos que visualizar qué está pasando. El continente americano ha estado en disputas profundas en estos años. Eh, el eje de estas disputas, si bien ha sido el tema progresismos, neoliberalismos, y la ultraderecha se ha tenido que ir acomodando allí en algunas posiciones, ¿no? La nueva derecha, pero también hay una disputa territorial
entre indígenas y campesinos con el Estado o con sectores del agrobusiness, que en América Latina se expresa de manera particularmente violenta. Colombia y México está viviendo una oleada, bueno, ya desde hace algunos años, de asesinatos de líderes ambientalistas que defienden los bosques, que defienden los ríos, que defienden las siembras nativas, ¿no? Hay giros políticos en América Latina, ¿no? Las tensiones nacionales, como decía, se siguen dando entre los progresismos y la derecha o el neoliberalismo. Lo que está en medio de esa disputa tiene que ver en gran parte con lo que decíamos de el control de los bienes públicos o los bienes estatales, ¿no? Las paraestatales, el petróleo, la minería, la producción eléctrica. No es casual que la polarización se dé, no es una falsa polarización como lo quieren hacer ver algunos, es una polarización que aunque son expresiones que no nos gusten demasiado, por ejemplo del progresismo, se expresa la salida de ciertas tendencias por allí. Entonces la tarea es construir una alternativa nuestra atendiendo a por qué se está dando esa polarización. En México en particular, pues tenemos una transformación política, ¿no? No estamos en el comunismo, como dice la derecha, con el nuevo gobierno. No estamos, tampoco es una absoluta continuidad de las recetas neoliberales. Sí hay una transformación. Entonces, en México estamos en un proceso de cambio de régimen político, es decir, de ciertos elementos al interno del Estado, ciertas lógicas de administración y de gestión, que no son para nada una transformación anticapitalista, ni mucho menos. Y hay rupturas, ¿no? Decíamos. Bueno, son estas las rupturas, ciertas modificaciones. Cuando hablamos de modificaciones en el contexto mexicano, no nos referimos necesariamente a que estamos yendo a algo mejor, ¿no? Hay cambios que generan oportunidades de intervención política, pero cuando hablamos de cambio de régimen no expresamos inmediatamente algo positivo, sino una disputa que se abre al interno y al externo del Estado. La derecha tradicional neoliberal sigue estando muy en la lona, sigue muy golpeada. En particular para ello les recomiendo que puedan ver el video que nuestro camarada Irving Radillo hizo sobre la radiografía de las derechas, que nos expresa un poco cómo ese sector derrotado durante este periodo político se ha posicionado. Bueno, eso respecto al análisis político de internacional, regional y nacional. Volviendo al tema, tomando esto en cuenta, manteniéndolo presente, pero retomando el tema de la lucha ecosocialista en México y en América Latina, tenemos que partir de que hay una situación positiva respecto a la conciencia de la gente para luchar por los temas ambientales, ¿no? Más allá de las clásicas resistencias importantísimas, fundamentales en nuestro país. Hay una mayor aceptación de que tenemos que dar una lucha y cada vez más urgente respecto a evitar la catástrofe, ¿no? Esa es una situación ideológica de la conciencia positiva. Obviamente es desigual en cada país, ¿no? Eso por un lado. Y tenemos que hacer un análisis de cuál es la situación de la lucha ambiental ecológica en nuestro país, ¿no? Las organizaciones existentes, los procesos de lucha que se están desatando, que no necesariamente se concretan en organización, pero tampoco en movimiento a veces, pero que se mantienen latentes. En México en particular, como en toda América Latina, la cuestión territorial, no solamente como la defensa de ciertos lugares, sino como un proceso identitario, cultural, es importantísimo. En México hay decenas y decenas de este tipo de luchas, de resistencias, que el capitalismo no ha podido absorber dentro de sus lógicas mercantiles. Y, por ejemplo, la Ciudad de México, en Xochimilco,
hay una estructura local interna que ha permitido una mediana respuesta, por ejemplo, a la defensa del territorio, ¿no? Y que sigue en disputa, ¿no? Hay una ofensiva actualmente importante, pero también posibilidades de avance allí, ¿no? Porque hay continuidad en la organización. Hace algunos años se registraban más de 300 resistencias a nivel nacional, seguramente eran más en ese momento, ¿no? Sobre todo porque quienes hacen estas radiografías son desde el sector de la academia, que no siempre tienen una visión intrínseca o cercana a estos procesos, y hay muchos que se les escapan. Entonces, seguramente hoy han crecido esas resistencias. Entonces tenemos que tener esos dos elementos importantes, ¿no? Que hay una situación distinta en la conciencia de la gente y que se mantienen las resistencias ambientales en México. Es importante que para construir una resistencia efectiva apelemos al frente unido de los de abajo, ¿no? En México ya ha habido varios intentos por construir espacios de resistencia con el tema ambiental y sorprendentemente han avanzado, han funcionado. Hay un elemento importante a considerar de que la lucha ambiental tiene demandas tan dispares que a veces parecería que no se podrían conjuntar en una sola propuesta política. Desde la lucha contra una carretera, un megaproyecto, la defensa del agua, cosas tan dispares que en las demandas que normalmente se expresan como demandas a los gobiernos locales, estatales o federales, parecería que no habría una síntesis. Sin embargo, en México, en años pasados existió la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que fue una experiencia importante que en términos formales sigue existiendo, pero ya no tiene una dinámica de lucha como antes. Pero durante varios años se estuvieron reuniendo luchas y organizaciones tan dispares y construyendo una base común de defensa de la lucha, ¿no? Entonces eso nos dice que también hay la conciencia sobre las luchas locales también se desarrolla rápidamente como una conciencia de una lucha general a nivel nacional. Y eso lo tenemos que aprovechar para reactivar una propuesta de ese tipo, que tiene que ver con el frente unido en los sectores de lucha, ¿no? Que no está marcado por la ideología. Es decir, tú no puedes convocar solo a quienes son, tú no puedes convocar esa lucha solamente a quienes son fieles a la lucha zapatista o quienes son fieles solo a la lucha obradorista, o etcétera. El frente se basa en las demandas y en la posibilidad de construir un sujeto político, un actor donde se va a dar este debate, pero tiene que ser una convocatoria sobre las demandas de la gente, no sobre el proyecto ideológico que tenga, ¿no? Y en la amplitud, pues poner sobre la mesa, en la amplitud de la convocatoria, poner sobre la mesa las propuestas políticas existentes, ¿no? Creemos que para que ahora podemos plantear en este frente de resistencias demandas que antes era más difícil, ¿no? Sobre todo porque entendemos que hay un avance que decíamos al principio de la conciencia de la gente por una lucha más general. Y que tenemos que empezar a plantear en esos espacios la transición ecológica y económica radical, ¿no? Entendiendo que una transición ecológica de la producción de la energía no va a poder ser transformada si no se replantea la economía. Esa transición ecológica para disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero digamos, el desgaste y la pérdida de energía que hay, eso pues es la transición ecológica, pero se necesita replantear un cambio económico por dos razones. Una, porque la matriz energética está en el centro y la economía capitalista funciona con ella, entonces hay que modificarla, y al modificar esta matriz energética se tienen que planificar
las modificaciones más globales de las industrias aledañas. Por otro lado, una transformación económica, porque hay una disputa política porque necesitamos construir los espacios públicos y sociales de la industria, es decir, que la industria de la producción de la energía pase a manos públicas y sociales, ¿no? Eso es una disputa y por eso no va separada de la lucha ecológica que comentábamos. Eso trae consigo la consigna del abandono de las energías fósiles, ¿no? Una transición que vaya utilizando cada vez menos energías fósiles, que deje la energía fósil en el subsuelo. Para ello, y quizá a veces hasta parecería que esta tercera demanda debería ser la primera, la reorganización del transporte público. En la Cuarta Internacional sacamos una declaración respecto a eso que les conminamos a que puedan consultar. La limitación radical del transporte privado, es decir, el transporte como el medio por el que se gasta la mayor cantidad, una gran cantidad de energía fósil debe ser prioridad, ¿no? La reducción del tiempo de trabajo, es decir, contra el productivismo, que todos podamos trabajar menos y ganar dignamente, tener un salario digno, como una demanda que también va en contra del proceso de producción al infinito y enajenada que existe en este mundo, pero también porque debemos incluir al movimiento obrero con sus demandas, con sus deseos, con sus anhelos a la lucha ambiental. La abolición de la propiedad privada de la naturaleza y de la explotación capitalista. Bueno, estos son los objetivos que tenemos que empezar a plantear en el movimiento como los más avanzados. Sin embargo, tenemos que considerar que hay espacios de resistencia y de lucha que quizá no avancen tanto ni tan rápido a ese tipo de demandas. Entonces tenemos que ir construyendo demandas transitorias, demandas que nos liguen al objetivo final que queremos construir, ¿no? Para ello, en México pensamos que hay algo clave en estos momentos, que es la defensa de los bienes públicos. Hoy en México se está dando una disputa por quitarle el peso que tienen los privados en la energía eléctrica y en el sector petrolero. Muchas organizaciones de izquierda no están ni siquiera visualizando que eso sea parte de las reivindicaciones que empecemos a tener. Y a veces lo formulan en consignas, pero es necesario construir plataformas de lucha, ¿no? No solamente como propaganda electoral de algunos sectores de izquierda, necesita ser espacios de construcción para la lucha social. Entonces, nosotros pensamos que la defensa de los bienes públicos es un enlace para la conciencia de la gente. Entonces, en la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, la CONUR, y en el espacio de resistencias y coordinación que tenemos con compañeros de todo el país que están luchando por renacionalizar el sector energético, hemos trabajado la demanda de que sí defendemos el sector público, defendemos la electricidad pública, ¿no? Pero en ese espacio que atrae masas, es decir, la mayoría de la población mexicana votó en 2018 y lucha aún hoy por recuperar el sector energético, está abierta esa lucha, a la lucha por el sector público. En un sentido ecológico, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero ahí está nuestra labor. La CONUR y la resistencia del sureste y del norte que hemos construido, estamos planteando una recuperación ecológica del sector energético para meterlo como una demanda dentro de esta demanda transitoria, como otra demanda ligada para meter la lucha ecológica a los sectores de masas, a los sectores que simpatizan con el gobierno progresista actual, pero que no se plantea ni siquiera una cuestión ecológica, pero también con los sectores más avanzados que están en la lucha social, ¿no? Y que ya tienen esa aspiración, pero no la ligan con la lucha por la recuperación de los bienes públicos y el combate a los privados y las transnacionales. ¿No? Digamos, podría ser un ejemplo, no voy a leer las demás quizá para no alargarme, o explicarlas más bien.
pero es un ejemplo de cómo podemos empezar a ligar en las demandas sociales las demandas ecológicas. Entonces, desde la CONUR demandamos la renacionalización del sector energético, eléctrico en particular, pero con una visión, con una planificación ecológica, con una transición a las energías no contaminantes, pero sin privados y sin transnacionales, y al mismo tiempo permitir fortalecer la potestad de los pueblos sobre sus recursos naturales, ¿no? Esa es la demanda que tenemos y que estamos empujando en esta lucha, que muy posiblemente en unos días, meses, semanas se pueda volver una lucha masiva, porque el, el poder judicial está deteniendo la posibilidad de recuperar el sector público. Por otro lado, por ejemplo, ahora en pandemia, el fortalecimiento de la salud pública, es decir, quitar a quienes hacen negocios de la salud y convertirla en pública, fortalecer, es también una demanda para la protección de la población, ¿no? La abolición de la deuda externa que posibilite el imperialismo ecológico, control comunitario, social, obrero de los sectores estratégicos de la nación, energía, territorio, agua y construcción, etcétera. Bueno, entrando ya a la recta final de la exposición, sería bueno exponer algunos criterios, pues, de cómo aplicar este método de transición, ¿no? O más precisamente, en otras palabras, cómo los militantes ecosocialistas van construyendo algunos criterios para movilizar a los sectores que están en la lucha ecosocialista, ¿no? Movilizarlos, pero también empezar un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque un militante nunca repite una experiencia en realidad, ¿no? Siempre todo proceso social es distinto. Y aunque hay un aprendizaje, digamos, en la habilidad de cómo impulsar colectivamente procesos, en realidad siempre es un aprendizaje constante, porque ningún proceso social se repite jamás. Y bueno, en principio es importante que valoremos que el objetivo de la intervención militante es intentar movilizar a las mayorías, a la mayoría de la población de una comunidad, a la mayoría de la población finalmente, por dos razones. Una, porque nuestro proyecto ecosocialista pretende ser un proyecto de mayorías, ¿no? Un proyecto en el que la gran mayoría de la población, de los desposeídos, los explotados, los oprimidos, sean sujetos de su transformación. Es decir, que en la autoorganización que van generando sean ellos quienes vayan decidiendo cómo es el mundo que se va construyendo, ¿no? Y para ello necesitamos procesos de movilización de la conciencia y de la movilización física organizada. La otra razón por la que apelamos a la movilización de la mayoría es porque nuestros objetivos se ganan a través de ello, ¿no? Es decir, las minorías no logran transformaciones en las estructuras sociales, y nuestros objetivos, a partir de la movilización de las mayorías, pues es lograr eso, ¿no? Trastocar las estructuras, las tendencias sociales opresivas, y generar pues esos cambios, y que nuestros objetivos solo se van a lograr si convencemos a la mayoría de la población. Bueno, por otro lado, los militantes ecosocialistas, las militantes, necesitamos aprender que las demandas que se van construyendo en el movimiento tienen que partir desde dentro, ¿no? Tienen que ser parte de los movimientos, tienen que ser demandas sentidas por los movimientos. No podemos hacer ejercicios académicos utópicos que proyectan formas de vida distintas si ni siquiera hemos logrado que los movimientos puedan sentirse identificados con procesos de lucha básicos, ¿no? Por eso es importante el método del programa de transición. Necesitamos saber
que son las necesidades de la población, son las necesidades de la gente la que la moviliza, ¿no? No solamente proyectos abstractos. Obviamente los procesos dan saltos, y necesitamos un proyecto claro de sociedad diferente, pero si no partes de una práctica ecosocialista de vinculación directa con los movimientos, en realidad no se construye a futuro, ¿no? Por otro lado, la idea de que hay desniveles de resistencias, ¿no? Bueno, como lo expresan nuestros compañeros de los y Fuerza del Pueblo, de Chiapas, que dicen que nos debemos dar cuenta que hay distintos niveles de resistencia, de lucha, por no llamarles atrasados y avanzados, ¿no? Finalmente hay una desigualdad en todas las luchas sociales porque hay gente hay movimientos que se inician con gente con ya mucha experiencia política y otros que parten de cero, que es la primera vez que entran a la lucha. Entonces eso crea desigualdades. Entonces también debemos de fijarnos que nuestras demandas, las demandas sociales que adoptamos y por las que luchamos puedan ligar las demandas, por así decirlo, más básicas, más que apenas nacen de las primeras experiencias, con las demandas que ya llevan años de lucha, para que no haya una división artificial entre los explotados y oprimidos sobre objetivos, ¿no? Sino armar el cuerpo de las demandas y de las luchas por la liberación de todas y todos. Y finalmente, nuestro proyecto busca no quedarse en una minoría, como decíamos al principio, sino busca la transformación de la sociedad, por lo tanto necesitamos construir hegemonía, y para lo cual la participación pues de las mayorías decíamos que es enorme, pero en ese proceso la lucha de las ideas es fundamental. Y esa lucha de las ideas se da en procesos nacionales concretos, ¿no? En disputas por proyectos de nación, por proyectos sociales distintos. Entonces, es allí donde debemos enlazar todas nuestras luchas con los procesos que cuestionan al poder en su totalidad, ¿no? Para construir esa hegemonía popular, social de la clase trabajadora. Y bueno, a esa victoria de la hegemonía de los de abajo es lo que llamamos revolución, y que es un proceso que se empieza desde la lucha más básica, mínima, que debemos realizar las y los ecosocialistas. Bueno, deseamos que llevamos terminando. La CCR obviamente hace este tipo de ciclos partiendo también de los procesos políticos que nosotras y nosotros hemos vivido. Es decir, no partimos de abstracciones, ¿no? De haber leído ciertos textos o a los clásicos de la lucha ecosocialista, Michael Lowe y Daniel Tanuro, que son nuestros referentes, pero en realidad hacemos un trabajo ya desde hace tiempo, desde la CCR, de inserción sistemática y de tener la prioridad pues eso, de militar en la lucha ecosocialista. Bueno, para ir cerrando, pues les comentaba al principio que la CSR, en principio en voz mía, en voz mía y de Leslie, que somos parte de la Comisión Internacional de Ecosocialista de la Cuarta Internacional, hemos desarrollado pues estos trabajos para también llevarlos y darlos a conocer a nuestros camaradas de otras partes del mundo. Y bueno, vamos a impulsar de manera entusiasta este nuevo proceso que está reiniciando la Cuarta Internacional, porque en realidad ya se tenían distintas iniciativas internacionales, como la Red Internacional Ecosocialista. Desde la CCR estamos convencidas y convencidos que es fundamental desarrollar estos espacios a nivel internacional, pero que estos trabajos a nivel internacional deben estar asentados en un trabajo político muy concreto a nivel nacional, en dos sentidos: en movimientos de base, como ya comentábamos, y
y en propuestas de plataformas de lucha ecosocialista, ¿no? Como hacen nuestros compañeros en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, que no solamente reivindican sus procesos de organización, sino que crean espacios para que el ecosocialismo esté dentro y presente en las iniciativas, ¿no? En ese sentido, comentábamos que la CCR tiene un proyecto de proyectos de inserción, La Parota en Guerrero, con nuestro compañero militante de la CCR, Rodolfo Chávez, ha desarrollado una de las luchas victoriosas, ¿no? En México, en defensa de los pueblos que están alrededor de la presa La Parota, en Cacahuatepec. Y también hemos desarrollado una serie de luchas en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en Colima los compañeros están luchando contra la mina más grande de hierro de Occidente, los compañeros de San Luis Potosí contra los cárteles de las inmobiliarias que están intentando insertarse en la Sierra de San Miguelito, entre otra serie de luchas también ya más antiguas. Ahora los compañeros de Baja California Sur están intentando impulsar la lucha contra la privatización del agua, que inicia ahora, esa lucha que se desarrolla ahora. También los compañeros de la Sierra de Guadalupe, ahorita es un referente porque los incendios que se desarrollan por las altas temperaturas del cambio climático están volviendo a aparecer, y estamos en defensa de la Sierra de Guadalupe. Los compañeros que participan en el colectivo Los Amigos del Árbol, que va a exponer la próxima semana, están al pie del cañón en la organización y la lucha contra los incendios, así como el tema de los humedales, que va a ser el cuarto y último de este ciclo. La lucha de las dos compañeras en Guanajuato que están impulsando la defensa de los humedales en México, pero también construyendo redes a nivel Latinoamérica para hacer conciencia de la necesidad de defender estos ecosistemas. Finalmente, como la propuesta política que queremos construir a partir de todas estas luchas tiene que ser nacional, estamos visualizando el impulso de un proyecto, de un encuentro de resistencias a nivel nacional que nos permita acuerpar a las distintas resistencias y luchas y hacer un planteamiento en el marco de la defensa del medio ambiente y de nuestras demandas transitorias de la defensa de los sectores públicos. Esta vinculación, digamos, en un proceso de encuentro que haga que en esta disputa que hoy se está dando en México, donde aparece el Estado como un actor que está parcialmente recuperando el sector público, y por otro lado los sectores privados, las transnacionales, que están tratando de rescatar lo más que pueda del proceso neoliberal anterior, pero la lucha social, los sujetos sociales que han estado resistiendo décadas, necesitan tener su propia voz y la necesitamos construir ahora. Estamos en posibilidad, estamos en mejores condiciones para construir en México la voz de la lucha social, de la defensa del territorio y de los recursos naturales, ¿no? La CCR va a impulsar entusiastamente estos procesos. Los invitamos y las invitamos a que se unan, a que participen, a que se sumen a los proyectos de las iniciativas ecosocialistas para amplificar nuestra voz y que esto nos permita estar mejor posicionados para las batallas del futuro. La resistencia continúa, el ecosocialismo va a seguir aportando a esta batalla en contra de la catástrofe capitalista, y los invitamos a que sigan las siguientes transmisiones de este primer ciclo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos el próximo sábado. Un saludo y un abrazo, ecosocialistas, a quienes nos escuchan aquí en México y a nivel internacional.